Bienvenidos a este nuevo rincón de internet. Bienvenidos a Historia Animada. Bien, como os decía, este es mi primer canal. Estoy muy contento realmente de haber empezado este proyecto. Un proyecto para mí muy ilusionante, donde vamos a coger la historia y la vamos a tratar de una manera diferente. Una manera para mí, y espero que para vosotros y vosotras, una manera más divertida de entenderla, a sus personajes y a sus anécdotas, que realmente, aunque sea difícil de creer, perduran a día de hoy. Simplemente agradecer que le hayas dado clic al vídeo y pedirte que si te gusta lo que ves, le des like y suscríbete. Y por supuesto, si tienes feedback, lo recibiré encantado. Pero basta de introducciones. Este es el primer episodio dedicado a una persona que me fascina hoy en día, ni más ni menos que Julio César. Viajemos en el tiempo para conocer a un hombre que desafió a un dictador. Parte 1. El amanecer de Roma. Nos encontramos en el corazón del Foro Romano. Hace calor, la tensión se corta con un cuchillo. Un joven de apenas 23 años, de nombre Cayo Julio César, se enfrenta al mayor reto de su vida. No se trata de liderar legiones para derrotar al rey Ponto Mitrídates, no. El desafío es mucho mayor: cambiar el rumbo de la mismísima sociedad romana. Para ello, tiene que derrotar ante un juicio a un intocable. Se trata de Gneo Cornelio Dolabella, la mano derecha del temible y sanguinario exdictador Lucio Cornelio Sila. César está a punto de hablar ante un jurado comprado. Pero un momento. Para entender cómo este chico ha acabado jugándose la vida en este tribunal, tenemos que empezar por el principio. Viajemos atrás en el tiempo, a los siglos II y I a.C. Tras la caída del Imperio cartaginés y la brutal expansión de Roma, la República está profundamente dividida. La política se resume en una guerra a muerte entre dos bandos, los populares y el Senado de los Optimates. Los populares exigían cambiar un sistema injusto, pidiendo el reparto de tierras y riquezas para la plebe. Pero no era fácil, nada fácil. Hombres como los legendarios hermanos Sempronio Graco, nietos del gran Escipión el Africano, fueron elegidos para liderar al pueblo. ¿Su final? Asesinados a manos de sicarios contratados por los propios senadores, quienes aplastaban cualquier rebelión de manera implacable. A esta olla presión hay que sumarle a los soci, los habitantes de las ciudades aliadas de Roma en Italia, que también empezaban a reclamar a gritos sus derechos. En medio de esta situación límite nacería un auténtico líder, alguien destinado unas décadas después a derrocar este sistema podrido: Cayo Julio César. Nace en el año 100 a.C. y no lo hace en un palacio aislado, sino en la Subura, uno de los barrios más ruidosos y bulliciosos de Roma. Pertenecía a la Domus Julia, una familia noble y patricia que aseguraba descender ni más ni menos que de la diosa Venus y el dios Marte. Sin embargo, César llegó al mundo en un periodo de extrema violencia, con elecciones inminentes y sangrientas para dominar la República. Es aquí donde entra en escena su mayor referente, el legendario Cayo Mario, tío de Julio César. Para que os hagáis una idea de su poder, Mario sería nombrado cónsul hasta en 7 ocasiones. En aquella época, Roma era dirigida por 2 cónsules anuales, uno enfocado en la guerra y otro en la política y sociedad. Y Mario llegó a enlazar 5 mandatos consecutivos, nada común en ese entonces. Cayo Mario siempre fue el gran defensor del bando popular. Gracias a sus proezas en el campo de batalla salvando a Roma, incluso los optimates respetaban su grandeza y no se atrevían a tocarlo, no al menos hasta que un estallido de violencia política provocado por sus aliados, que acabó con el asesinato de un candidato rival, obligó a Mario a abandonar Roma por la fuerza. Con ese ejemplo de grandeza, guerra y exilio, en su propia casa, el joven César empezó a forjar su carácter. Parte 2. Infancia de Julio César. Pero olvidemos por un momento al gran político y al militar. ¿Cómo era el joven Cayo? Como os conté, creció en la Subura. Imaginaos un laberinto de callejuelas estrechas, olores fuertes, puestos de comida, gritos en todos los idiomas del Mediterráneo y edificios de madera que siempre estaban a punto de arder.
Aunque los Julios eran patricios, no nadaban en oro. Cayo creció pisando el barrio de Roma y fue en esas calles donde forjó la amistad más importante de su juventud, su sombra, su escudero, un chico llamado Tito Labieno. Quedaos con este nombre, Labieno, porque él y César se volvieron inseparables. Compartían maestros, entrenamientos con la espada de madera y las travesuras propias de la edad. Labieno no tenía el linaje divino de César, pero tenía una lealtad inquebrantable. Juntos soñaban con la gloria sin saber que el destino los uniría y los pondría a prueba en los campos de batalla de toda Europa. Pero la adolescencia de César no solo trajo amistades inquebrantables, también trajo el amor, y en antigua Roma el amor y la política siempre dormían en la misma cama. Cayo conoció a Cornelia. Ella era la hija de Lucio Cornelio Cinna, uno de los hombres más poderosos de la República, 4 veces cónsul y el gran aliado de su tío, Cayo Mario. Lo que sobre el papel era un matrimonio político perfecto para unir a las dos grandes familias del bando de los populares, en realidad fue mucho más. Cayo y Cornelia se enamoraron perdidamente. Él encontró en ella a una compañera brillante, dulce, pero con la fuerza innegable de las mujeres romanas. El futuro parecía sonreírle al joven Cayo. Tenía su mejor amigo, tenía la mujer de su vida y el respaldo de una familia poderosa. Hasta que en el año 85 a.C., el mundo de Julio César se hizo pedazos. Cayo tenía apenas 15 años. Una mañana cualquiera, su padre Cayo Julio César el Mayor se estaba vistiendo en su habitación. Según nos cuentan las crónicas, se estaba atando las sandalias para salir a la calle cuando de repente se desplomó, sin heridas, sin enfermedad previa, un infarto fulminante. Imagínate la escena, los gritos de la Domus Julia, el joven Cayo corriendo hacia la habitación solo para encontrar el cuerpo sin vida del hombre que más admiraba. En Roma, la muerte de un padre no solo era una tragedia emocional devastadora, era un terremoto legal y social. De la noche a la mañana, a los 15 años, el joven César dejó de ser un niño, se convirtió en el pater familias. De repente, todo el peso de la Domus Julia recaía sobre sus hombros adolescentes. Tenía que proteger el patrimonio familiar, tenía que cuidar de sus hermanas y de su madre, la estricta, la brillante y protectora Aurelia. Ya no había red de seguridad. Aurelia lo miró a los ojos y César supo que su infancia había terminado. Tenía que ser el hombre de la casa en el momento más peligroso de la historia de Roma. Porque mientras el joven César enterraba a su padre y se casaba con su amada Cornelia, al otro lado del mar, el peor enemigo de su familia afilaba las espadas. El general Sila volvía a Roma y no venía a hacer prisioneros. Parte 3. El monstruo de los ojos de hielo. Aurelia tenía razón en estar aterrorizada, porque mientras el joven Julio César se convertía en el hombre de la casa, una tormenta de sangre se acercaba a las puertas de Roma. Para entender el peligro en el que estaba César, tenemos que hablar del hombre que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Lucio Cornelio Sila. Físicamente, las crónicas decían que Sila era aterrador. Tenía el pelo rojizo, la piel manchada y unos ojos azules tan fríos y penetrantes que helaban la sangre. Pero Sila no siempre fue el enemigo número 1 de la familia de César. De hecho, al principio Sila y el gran tío de César, Cayo Mario, lucharon codo con codo. Retrocedamos unos años a la guerra en África contra el escurridizo rey Jugurta. Mario era el comandante supremo, pero fue su joven y brillante lugarteniente Sila quien logró mediante un engaño capturar al rey enemigo. Sila se mandó a hacer un anillo conmemorativo del momento y se jactaba de la victoria. A Mario, que tenía un ego del tamaño del Coliseo, aquello no le hizo ninguna gracia. La tensión llegó a su límite durante la brutal invasión de los bárbaros germánicos. Mientras Mario aniquilaba a los teutones en la batalla legendaria de Aquae Sextiae, Sila había pedido el traslado porque ya no soportaba estar a su sombra. Volvieron a juntarse un año después, en la batalla de Bercelas, para aplastar definitivamente a la horda bárbara. Ganaron, sí, salvaron Roma, pero el problema de juntar a dos genios militares en la misma guerra es que, tarde o temprano, la bomba explota. Sila afirmaba que sus tropas habían hecho el trabajo duro en el centro del campo de batalla, pero Mario, como comandante supremo, se llevó toda la inmensa gloria y el clamor de Roma. El resentimiento se convirtió en odio puro. La bomba estalló unos años después. Lejos, en Orientes, el rey Mitrídates VI del Ponto, uno de los enemigos más formidables de Roma, había ordenado masacrar a decenas de miles de ciudadanos romanos en un solo día. Roma clamaba venganza.
El Senado le dio el mando al ejército de Sila para aplastar a Mitrídates. Era su gran oportunidad, su momento de gloria absoluta. Pero el viejo Cayo Mario, moviendo sus hilos políticos con los populares, logró que le arrebataran el mando a Sila y se lo dieron a él. Para Sila aquello fue la humillación final. Cualquier otro general romano habría bajado la cabeza, pero Sila no era cualquier general. Sila hizo algo que estaba terminantemente prohibido, un sacrilegio absoluto. Dio media vuelta, convenció a sus legiones y marchó con su ejército directamente contra la propia ciudad de Roma. Fue la primera vez en la historia que un ejército romano invadía Roma. Mario, sin tropas preparadas para semejante locura, tuvo que huir de la ciudad para salvar el cuello. Sila tomó el control a la fuerza, impuso sus reglas y una vez asegurada la capital, se marchó hacia Grecia para ajustar cuentas con Mitrídates. Y vaya si lo hizo. Sila descargó toda su furia acumulada sobre Grecia, asedió Atenas hasta matar a la población de hambre, saqueó templos sagrados, incendió bibliotecas y financió su guerra con el oro de los dioses. Era un hombre implacable. Pero mientras Sila destruía Oriente, en Roma los populares habían recuperado el poder. Cayo Mario volvió, impuso un reinado de terror contra los aliados de Sila y poco después murió de viejo en su cama. Su sucesor, Cina, tomó las riendas de Roma. Cina creyó que Roma estaba a salvo. Se equivocaba. En el año 83 a.C., Sila regresó victorioso de Oriente y no volvía solo. Traía legiones de veteranos curtidos en 100 batallas y una sed de venganza insaciable. A él se le unieron jóvenes y ambiciosos comandantes que querían estar en el bando ganador. Un genio militar de poco más de 20 años llamado Neo Pompeyo, y el hombre que salía inmensamente rico, financiando esta guerra, Marco Licinio Craso. Sila bajó a los ejércitos de Cina y de los populares en la sangrienta batalla de la Puerta Colina, a las mismas afueras de Roma. Entró en la ciudad y se nombró dictador. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero terror. Sila inventó algo diabólico, las listas de proscritos. Colgaba en el foro listas de madera pintadas de blanco con nombre de ciudadanos. Si tu nombre estaba en la lista, perdías tu ciudadanía, tus bienes eran confiscados y cualquiera podía asesinarte por la calle y cobrar una recompensa. Roma se llenó de cabezas cortadas en picas, el foro apestaba a muerte. Sila quería erradicarla a los populares hasta la raíz. Y repasando la lista de las familias enemigas, sus fríos ojos azules se detuvieron en un hombre, el joven Cayo Julio César, sobrino de Cayo Mario, casado con Cornelia, la hija de Cina. César lo tenía todo para ser ejecutado, pero Sila decidió jugar con él, lo mandó llamar. Imaginaos la escena. El hombre más poderoso y despiadado del mundo, el dictador que podía mandar cortar gargantas con un chasquido de dedos, frente a un chico de apenas 17 años. Sila lo miró de arriba abajo y le dio una salida, una sola. Repudia a tu esposa, le dijo. Divórciate de Cornelia, reniega de la familia de Cina y te perdonaré la vida. Para cualquier romano sensato, la respuesta era obvia. Divorciarse era un trámite legal, perder la cabeza, definitivo. Pero Julio César lo miró a sus fríos ojos azules y pronunció la palabra que cambiaría su destino. No. Parte 4. El fugitivo y la corona de roble. No. Esa fue la respuesta de César a Sila. Un desafío suicida. Las consecuencias fueron inmediatas. Sila, enfurecido por la insolencia de aquel chico, le confiscó la dote de su esposa, le arrebató su sacerdocio y ordenó su captura. Cayo Julio César acababa de convertirse en el hombre más buscado de toda Roma. Pero antes de huir, pongamos algo de contexto emocional a esta historia, porque sí, César no era un lobo solitario. Tenía apenas 18 años, sí, pero ya estaba casado con su amada Cornelia, y no solo eso, acababan de ser padres. Tenían una niña recién nacida, la pequeña Julia. Imaginaos la escena en la Domus Julia, en plena noche, César abrazando a Cornelia, dándole un beso en la frente a su bebé, sabiendo que si se queda, los sicarios de Sila los matarán a todos. César huye, se esconde en las escarpadas montañas de la Sabina, al norte de Roma. Durante meses vive como un animal acorralado. Cambia de escondite cada noche. Para colmo de males, contrae la malaria. Ardiendo en fiebre, tiritando en cuevas húmedas, César está a punto de morir, y ese es entonces cuando lo atrapan. Un cazarrecompensas de Silas, un tal Cornelio Fagita, lo acorrala.
Todo parece perdido, pero César, demostrando esa sangre fría que lo haría inmortal, no suplica. Saca lo único que le queda de valor y soborna al cazarrecompensas con 2 talentos de plata, una auténtica fortuna en la época, para que mire hacia otro lado. Mientras César sobrevivía comiendo raíces y comprando su vida, en Roma, su madre, la implacable Aurelia, movía sus hilos. Consiguió que las mismísimas vírgenes vestales, las sacerdotisas más sagradas de Roma, y varios aliados políticos del propio Sila intercedieran por él. Pero había algo más. En las calles, en las tabernas de la Sugura, la plebe empezaba a susurrar el nombre de aquel chico. ¿Os habéis enterado? El sobrino de Mario le ha dicho que no al dictador. Ese eco en las calles, sumado a la presión de la élite, obligó a Sila a ceder. A regañadientes firmó el perdón. César había conseguido su primera gran victoria política, sobrevivir al monstruo. Pero Sila no era estúpido. Al firmar el documento, miró a los senadores que lo rodeaban y pronunció una frase profética que pasaría a la historia. Está bien, que viva. Pero tened cuidado. En ese chico hay muchos Marios. César puede volver a Roma, pero el aire sigue siendo irrespirable. Sila sigue en el poder, así que deciden que lo mejor es poner tierra de por medio. Sila lo insta a abandonar la ciudad y unirse a las legiones en Asia Menor, que se gane el sueldo lejos de la capital. Y así César es enviado a la campaña contra los últimos rebeldes del rey Mitrídates. Concretamente, el brutal asedio de Mitilene en las islas de Lesbos. Allí se encuentra con su hermano de la infancia, su sombra, Tito Labieno. Pero en ese campamento, César no está a salvo. Las legiones romanas estaban bajo el mando de Marco Minucio Termo y el todopoderoso general Lúculo. Ambos eran hombres de extrema confianza de Sila. Y es aquí donde la historia se vuelve oscura. En medio de salvaje asalto a los muros de Mitilene, a César y a Labieno se le asigna la vanguardia, el punto más expuesto, la picadora de carne. ¿Fue simplemente mala suerte? ¿Gajes del oficio militar? ¿O acaso Termo y Lúculo, perros fieles del dictador, lo mandaron a una misión suicida esperando que las flechas enemigas hicieran el trabajo sucio que Sila no pudo hacer en Roma? La historia oficial calla. No hay documentos que prueben una conspiración, pero en la Roma de Sila, las casualidades rara vez existían. Sea como fuere, el asalto es una carnicería, los romanos son acorralados bajo los muros, pero si alguien esperaba que César muriera allí, cometía un error fatal, subestimarlo. En medio del caos y la sangre, César ve a un soldado romano que ha caído al suelo, a punto de ser ejecutado por el enemigo. Sin pensarlo un segundo, César levanta su escudo, desenvaina su gladius y carga con una furia salvaje. Grita, corta, empuja y forma un muro de hierro frente a sus compañeros caídos. Su valor es tan arrollador que el resto de los legionarios se contagian de esa locura, rompen el cerco enemigo y le dan la vuelta a la batalla. Sobreviven y toman Mitilene. César había resuelto una situación imposible bajo la atenta mirada de todo el ejército. No tuvieron más remedio que premiarlo. El propio general Termo, frente a las legiones formadas, tuvo que tragar saliva y colocar sobre la cabeza de Cayo Julio César la corona cívica. Una sencilla corona hecha de hojas de roble. ¿Pero por qué es tan importante esto? En Roma, la corona cívica solo se entregaba a quien salvaba la vida de un ciudadano en combate. Era la condecoración militar más sagrada. César ya no solo era el joven insolente que huyó de Roma, ahora era un héroe de la República. Y esa corona le otorgaba una armadura política brutal. A partir de ese día, cada vez que Cayo Julio César entrara en el Senado, todos los senadores, incluidos los aliados de Sila, tendrían que ponerse en pie, por ley, para mostrarle respeto. César había ido a Lesbos rozando la muerte, pero iba a regresar a Roma, convertido en una leyenda intocable. Parte 5. El juicio del siglo y el rugido de Roma. Año 78 a.C. Una noticia sacude la República. El dictador Sila, el monstruo de los ojos de hielo, ha muerto. Al enterarse nuestro joven Cayo Julio César hace las maletas. Es hora de volver a casa. Sabe que Sila está muerto, pero su sistema corrupto sigue intacto. El Senado, los tribunales y los ejércitos siguen controlados por los amigos del dictador. Y César, con su flamante corona cívica en la cabeza, decide que la mejor forma de vengar a su familia y de hacerse un nombre en Roma no es con la espada, sino con la palabra. Y así volvemos al punto exacto donde empezamos este episodio, el Foro Romano.
Año 77 a.C., César tiene 23 años y acaba de lanzar una bomba nuclear política. Ha acusado formalmente a Gneo Cornelio Dolabella. ¿Y por qué a Dolabella? ¿De qué se le acusa exactamente? Dolabella había sido gobernador de la provincia de Macedonia y como buen amigo de Sila había utilizado la provincia como su cajero automático personal. Había saqueado templos, masacrado a quienes se le oponían y extorsionado a los líderes locales. Los macedonios, desesperados, viajaron a Roma suplicando justicia, pero nadie, absolutamente ningún abogado de élite, quería defenderlos. Llevar a juicio a Dolabella era ganarse el odio de todo el Senado, pero César da un paso al frente y acepta el caso. Ahora bien, para entender este choque de trenes tenéis que entender cómo funcionaba el juego judicial en Roma. No era como las películas de hoy. Era una carrera de obstáculos diseñada para que los ricos nunca perdieran. Un juicio romano tenía varias fases implacables. Primero, la divinatio. A veces varios abogados querían acusar a la misma persona. A veces el propio acusado pagaba a un fiscal falso para que le hiciera una acusación blanda y así librarse. En la divinatio, los jueces decidían quién era el acusador oficial. César superó este trámite demostrando que los propios macedonios lo habían elegido a él. Luego venía la inquisitio, el tiempo para buscar pruebas. César tuvo que moverse rápido, reunir testigos y documentos sabiendo que los espías de Dolabella le pisaban los talones. Y finalmente, la fase más corrupta de todas, la reiectio, era la selección del jurado. Gracias a las leyes de Sila, el jurado estaba compuesto exclusivamente por senadores, es decir, los amigos de Dolabella iban a juzgar a Dolabella. Durante la reiectio, la defensa podía rechazar a los pocos jueces que parecieran honestos y quedarse solo con los sobornados. El partido estaba amañado antes de empezar. Pero por si fuera poco, mirad a quién tiene Dolabella en su banquillo. Había contratado a dos titanes de la abogacía romana, a Cayo Aurelio Cota y sobre todo Quinto Hortensio. Retened ese nombre, Hortensio, rey indiscutible de los tribunales, el orador más brillante, persuasivo y letal de su época. Era como si un abogado novato de oficio tuviera que enfrentarse al bufete más caro y poderoso de Wall Street. Los senadores se frotaban las manos, iban a humillar al chico de la corona cívica. Pero entonces César tomó la palabra, y no hace lo que todos esperan. César sabe que no puede convencer al jurado, porque el jurado está comprado. Así que utiliza su mejor recurso, su carisma, su voz y la corona. En Roma los juicios eran públicos, se hacían al aire libre en el foro, rodeados por una multitud de ciudadanos de a pie que se agolpaban para ver el espectáculo. César gira sobre sus talones, da la espalda a los senadores corruptos y le habla directamente al pueblo. Con una voz atronadora, desgrana uno a uno los crímenes de Dolabella. No solo habla de Macedonia, habla de la decencia de Roma, habla de cómo los hombres de Sila han podrido la república desde dentro. Sus palabras son puñales, su oratoria, directa, marcial y apasionada, pilla a Hortensio y a la defensa totalmente por sorpresa. El chico no solo es valiente, es un maldito genio de la retórica. El pueblo empieza a enloquecer, gritos, aplausos, abucheos contra Dolabella. El foro entero tiembla ante la voz del joven Cayo. Los senadores palidecen porque se dan cuenta de algo aterrador. El chico los está acorralando frente a su propia ciudad. Finalmente llega la sentencia, y los jueces votan. Y como era de esperar, la corrupción gana la partida legal. Dolabella es absuelto, sale libre. César ha perdido el juicio. Pero, ¿realmente perdió de verdad? Mientras Dolabella huye del foro escoltado por guardias para que la multitud no lo linche, el pueblo de Roma levanta en volandas a Julio César. La noticia corre como la pólvora por todas las colinas de la ciudad. Ha nacido un líder, alguien que no le tiene miedo al Senado. César perdió el caso en los tribunales, sí, pero ese día, en el barro del foro romano, se ganó para siempre el corazón de la plebe. Acababa de nacer el político más peligroso de la historia de Roma. Y oye, si sigues ahí, muchísimas gracias por escucharme hasta el final. La verdad que llegar hasta aquí en un primer episodio de un podcast nuevo, con muchísimo que mejorar, por supuesto, es muy meritorio y se nota que te gusta la historia. Así que ya me caes bien. Y nada, como estoy empezando en esta aventura, vuestra opinión realmente vale su peso en oro.
Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, cualquier recomendación, etc. Y también, por supuesto, de qué otro personaje histórico os gustaría que habláramos en el futuro. Seguimos con Roma, damos salto a otra época, os leo a todos y os respondo a todos. Un abrazo enorme y ahora sí, cierro el micro. ¡Chao!